Es imposible situar con precisión el origen de los movimientos feministas. Sabemos de poetas que en la antigüedad imaginaban un mundo donde gobernaran las mujeres, de damas que en la Edad Media reivindicaban la igualdad. Durante la Revolución Francesa, Olympe de Gouges redactó y proclamó la Declaración de los Derechos de las Mujeres y de las Ciudadanas, dado que la Declaración des droits de l'homme et des citoyens no incluía nuestro género, y fue guillotinada por eso. Desde entonces, la lucha ha conocido épocas más tranquilas y otras más incendiarias, pero nunca se ha detenido. México es uno de los países del mundo en donde la vida de las mujeres corre más peligro. Según algunas ONG, aquí cada día 9 mujeres son asesinadas, aunque las cifras oficiales hablan de 2 feminicidios diarios. Las manifestaciones de protesta de este último año son una prueba inequívoca del hartazgo y la rabia que esta situación provoca. No hay un solo feminismo, sino una gran pluralidad de ellos. Sus demandas son muchas y cambian según los pueblos, las cosmovisiones, las clases sociales y las generaciones. Sin duda, la más urgente es el derecho a vivir, pero también a la integridad física y psicológica, a decidir sobre nuestro cuerpo, a la igualdad de salario, a romper el techo de cristal en los espacios laborales, a adquirir visibilidad pública, a acceder a responsabilidades políticas, a repartir de otras formas las labores domésticas de cuidado y de crianza, a relaciones de pareja respetuosas y equitativas, por mencionar solo algunas. Si bien la lucha feminista es global y legítima en todas las latitudes, no es lo mismo hacerla en Manhattan que en la Sierra Mije, en Pekín o en Tucumán. El momento en que una mujer se da cuenta de que vive en una sociedad patriarcal y se plantea desde el lugar que le toque dejar de ser funcional a ese sistema, es el momento en que nace como feminista, nos dice Liliana Colanzi. ¿Te has preguntado en qué parte de este proceso te encuentras tú? No importa cuántos siglos lleve esta lucha, ni cuánto tiempo haga falta para conseguir la igualdad. Las mujeres la obtendremos y estamos dispuestas a todo para conseguirla. Muy buenas noches, bienvenidos a Tu Hogar en la Revista. Hoy nos vamos a echar un viaje por las artes gráficas. Tenemos con nosotros a Liz Misterio. Ella es editora de una revista en línea llamada Histeria y es artista también. También estamos con Delilirium Candidum. Sí. Beli, ¿no? Más corto. Beli. Que es una ilustradora feminista y también fanzinera. Sí. Oye, si nos cuentas un poquito, ¿qué es un fanzine? Pues, ¿qué es un fanzine? La pregunta. Pues de alguna manera yo lo que entiendo por fanzine es una autopublicación que se lleva normalmente con bajos recursos, aunque ahorita ya no es así porque ya ha entrado como dentro de otros circuitos del arte, pero originalmente está hecha por banda que no tiene de alguna manera ningún tipo de educación artística o editorial, sino que simplemente por el impulso o la necesidad de compartir algo, ¿no? Ya sea cómic, ya sea un ensayo, ya sea pensamientos, ilustración, puede variar, ¿no? Hay hasta collage. Y el hecho que sea una publicación sin formación artística, o hablamos también de necesidad, tenía también entendido que había algo de disidencia, es decir, dentro del fanzine, o sea, ¿qué puede un fanzine, o sea, este tipo de publicaciones, por el feminismo, por ejemplo? ¿Qué puede? Pues yo creo que a nivel de divulgación y de conectar, de alguna manera de ir creando como alianzas y de ir conectando, sobre todo en caso del feminismo, con demás chicas, ¿no? Que vayan entrando en ello, que vayan como identificándose. Creo que la lectura y la imagen tiene como mucha importancia en sentirte escuchada y en sentir esto que tanto decimos de lo personal es político. Sobre todo creo que es algo que se encuentra mucho en el fanzine. ¿Por qué personal? Porque, a ver, un fanzine, por ejemplo, yo puedo ir a una librería y pedir un fanzine, o más bien justamente tiene otro tipo de circulación. Pues actualmente sí hay como librerías y también que tienen fanzines, y también hay algunos puestos como de revistas que han abierto donde puedes como adquirirlos, pero realmente como que aún por lo menos en México, no es algo que esté muy
extendido, ¿no? No hay como realmente muchas tiendas. Creo que hay una precisamente en Guadalajara que se llama Ricos Jugos, que sí tiene como esta distribución de material, ¿no? Pero en México realmente no ha habido como mucho impulso, ¿no? Pero pues es el chiste, ¿no? O sea, ¿no es más como una circulación diferente, como la apuesta? Sí, es una circulación diferente la apuesta que una hace, ¿no? Que una tiene, pero sí hay como cuestiones de visibilidad, ¿no? Sino, no sé, por ejemplo, en Ricos Jugos o en este tipo de tiendas sí es como banda que estudió artes o diseño o este tipo de cosas, ¿no? Y no llegan como otro tipo de materiales. Sí hay como ese tipo de filtros, ¿no? Pero sí ayudaría a visibilizar otro tipo de visiones y proyectos, inclusive otro tipo de forma de ilustrar o de dibujar o de editar, ¿no? Claro. Oigan, a ver, vámonos mejor hacia el inicio de todo. ¿Cómo fue para ustedes el despertar feminista o el despertar, o sea, en el momento en que dijeron hay un problema de género? Quizás fue un evento biográfico, una lectura. ¿Qué se movió en ustedes? ¿Qué las movió en este sentido? Bueno, para mí el despertar feminista fue muy gradual, digamos. O sea, no es que de un día al otro te das cuenta de que vives en una sociedad inequitativa. Sin embargo, pues justo para mí ha sido como ir viendo desde niña, ¿no? O sea, que por ejemplo, que a mis primos les permitían hacer ciertas cosas, a mí no, ¿no? O sea, desde moverte demasiado, ensuciarte, no sé, decir groserías, ¿no? Son un montón de cosas que están fuera del espectro de lo que una buena damita debe de hacer, ¿no? Y pongo como muchas comillas en eso. Y bueno, ya, por lo menos para mí, llegando a la universidad, me di cuenta de que había muchas cosas que yo tenía que decir al respecto, ¿no? O sea, yo estudié artes visuales, entonces, pues se habla mucho de que expreses lo que piensas y lo que sientes. Entonces yo empecé a trabajar desde ahí, desde el performance, con una investigación sobre los 15 años, porque yo tuve fiesta de 15 años y la padecí mucho, o sea, como que no supe bien por qué, pero se me quedó ahí como algo hay aquí, ¿no? O sea, hay algo más allá del vestido y el pastel, o sea, como que el ritual está diciendo algo, ¿no? Entonces ya me puse a investigar, hice mi tesis de licenciatura sobre el ritual de 15 años y de ahí pues ya me empecé a jalar, ¿no? Pero justo en ese momento, o sea, como que yo sabía que me interesaba el feminismo, pero no necesariamente me consideraba militante. También y quizás todavía no le ponías nombre, ¿no? Era un poco menos común, quizás también en esa época. Muchísimo, o sea, digo, yo estuve en la escuela hace poco más de 10 años y en ese momento era una palabra así terrible, ¿no? O sea, era decir que eras feminista era como decir que eras, no sé, nazi, ¿no? O sea, de verdad, o sea, la gente se sacaba mucho de onda y como que te empezaba a marginar. O sea, y incluso yo tengo como la anécdota de que cuando estaba estudiando y estaba haciendo estas producciones, pues algunas personas de mis maestros era así como, ay, pero ¿no prefieres dedicarte a otra cosa, no? O sea, esto como que no te va a dar nada, ¿no? No te va a traer nada bueno para tu vida, dedicarte a esto, ¿no? O sea, incluso... ¿A esto refiriéndose al arte o al arte feminista? Ajá, o sea, y justo en alguna ocasión también me llegaron así de, ¿dónde ves que se esté exponiendo esto, no? Que lo publiquen, que se exponga, que le hagan caso. Y yo como que volteé y me di cuenta de que en efecto no estaba en ningún lado, ¿no? O sea, no... Ni siquiera veía mujeres artistas así como famosas que estuvieran exponiendo en todos lados. Entonces, ahí fue donde yo tomé postura. O sea, justamente en ese momento en la universidad, o sea, yo estoy aquí en la UNAM, entonces, bueno, que es como un espacio súper plural y todo, y darme cuenta de que era plural para muchas cosas, pero en particular en mi facultad, para lo que yo estaba trabajando, aparentemente no había foro. Ya después me di cuenta de que sí había otras personas haciendo cosas, pero que no, por las mismas inequidades estructurales, yo no las veía, ¿no? O sea, claro, no hacen parte del canon. El canon, claro, de hecho, es totalmente masculino. Claro. ¿Quiénes son los artistas mexicanos? Pues de Posadas a Toledo, claro, digamos que se obvia mucho, ¿no? La presencia de la mujer. Sí, sí, sí. ¿Y tú?
Yo, ¿cómo entré? Pues creo que entré tocando fondo. Pues venía como sufriendo muchas situaciones de violencia y de alguna manera también, como dice Liz, cuando eres niña, como que ya hay muchas señales de que dices algo está mal, algo no es justo, ¿no? Siempre yo tenía problemas con forma que me comportaba, con forma en que me sentaba, con todo, ¿no? Parecía que todo era una razón de molestia. Y de alguna manera, como en esta cultura que es machista, que es patriarcal, te van como minimizando hasta que yo digo que vas como desapareciendo. Y entonces fue cuando, pues, en mi querer artístico, me topé con una compañera que se llama Liliana Marín, que si me ve, le estoy muy agradecida, le quiero muchísimo. Y ella fue la que, junto a mí y a otros chicos, chicas, nos dio como un taller de arte feminista y nos revisó como nuestra obra o trabajo y me dijo, es que tú ya lo vienes haciendo o ya vienes haciendo esto, ¿no? Y fue como ahí donde pude, de alguna manera, empezar este proceso de reconstruirme y de empezar a retomar quién yo realmente quiero ser, ¿no? No sin estos preceptos del machismo, de una cultura, pues sí, patriarcal, ¿no? Y fue como a mí se me acercó el feminismo. De acuerdo. Hasta eso bastante tarde ya a la hora de entrar en la práctica artística para ambas. Sí. Hay un colectivo de artistas mujeres, Guerrilla Girls, muy famosas, que dicen que no tienen esta pieza muy conocida en donde dicen que en el Museo Metropolitan de Nueva York, ¿no? Hay, ¿cómo lo tienen? Menos del 5% de las artistas en las secciones de arte moderno son mujeres, pero el 85% de los desnudos son femeninos, ¿no? Como mostrando visión del hombre pintando un cuerpo de mujer idealizado. Pues lo que yo preguntaría es, ¿cómo se posicionan frente a eso? O sea, ¿qué se puede hacer uno? ¿Pintar un cuerpo diferente de mujer o ahora desnudar a los hombres? Yo creo que las dos cosas. A ver, una y otra, ¿cómo? ¿Qué se hace con la mujer y qué se hace con el hombre? Pues bueno, justo el proyecto que llevo realizando con otras compañeras desde hace más de 6 años, que se llama Histeria Revista, justo partimos de esa pregunta, ¿no? O sea, de cómo inventar otras maneras de representar. Entonces, por un lado, pensábamos que era importante como la mirada femenina, ¿no? O sea, poner a las mujeres, a las compañeras, ¿no? A fotografiar cuerpos de hombres. O sea, y también pensando que muchas veces las representaciones que los hombres hacen de nosotras son agresivas, ¿no? O sea, son violentas. Entonces pensábamos, bueno, o sea, ¿qué es lo violento? ¿Poner gente desnuda a posar o no sé, como robarle de su humanidad y como que solo es un cuerpo sin contenido dentro, ¿no? Entonces, empezamos por esa apuesta, ¿no? Así a poner a las compañeras, sobre todo desde lo fotográfico, pues eso, a que se aventaran a fotografiar chavos. Y realmente, pues, a mí me parece que sí, o sea, ya con una conciencia, pues de eso, de hacer como un desnudo, pues no sé cómo decirlo, un más ético tal vez, pues salían imágenes muy lindas, ¿no? Claro. Por otro lado, pues están como el empoderar a las mujeres artistas a que se representen a sí mismas. Voy a tener que cortar porque nos vino ya el corte comercial, pero regresamos con la representación también de las mujeres y quizás también un poquito con algo que me cuestiona mucho también a lo de representar otros cuerpos desnudos, que es el post-porn. Okay. ¿Sale? Ya saben, regresamos con post-porn y más cuerpos desnudos. Estamos de vuelta con Liz Misterio y Delirium Candidum, platicando de cómo se puede, cómo entra el feminismo en la gráfica, cómo se puede cambiar un poco la mirada, que finalmente no es en los cuerpos en sí, sino en cómo se representan, donde está, pues quizás, no sé si el mensaje, pero por lo menos la visión del mundo. Estábamos hablando de representar a hombres y también están desnudos, en vez de que sea solamente la mujer el objeto de deseo, que sea también el hombre. Y por otro lado, el cuerpo de mujer,
¿no? Que siempre hemos visto en este ideal, ¿no? De suavidad, en este ideal también que nos pone la moda de ser delgado, de no tener pelos, y es una dictadura en la que muchas de nosotros hemos caído. Entonces, ¿cómo se puede, qué se hace contra este tipo de estereotipos? Pues no sé, de alguna manera, por lo menos yo en mi trabajo y en las representaciones que hago de cuerpos femeninos, de mujeres, pues todas esas cosas que te dijeron que eran desagradables, las pongo, ¿no? Si te dijeron que no tener un cuerpo delgado, que no tener una piel clara, que no tener cierto cuerpo, ciertas características del cuerpo femenino están mal, pues de alguna manera ahorita yo estoy en un punto de afirmarlo, ¿no? De reapropiarme de esas cuestiones que hicieron creer que era un insulto o que era cuestión de sentirme mal. Y al contrario, ¿no? Me gusta mucho representar feminidades monstruosas o entrar dentro de lo grotesco o feminidades sexuales, no en un plan pasivo, ni siquiera, o sea, que tienen características que no son humanas inclusive, ¿no? Creo que de alguna forma es, sí, decir sí, soy monstruosa, sí, no busco tu aprobación, porque de alguna forma en esta sociedad con todo lo que se nos bombardea a las mujeres, todo el tiempo es como un manual de cómo verte, cómo leer, cómo moverte, y pues creo que está bien como irrumpir y mostrar que no te importa, porque eso realmente no creo que cambie, porque hay muchas cuestiones de publicidad, del sistema, entonces pues que cada una diga, pues sí, nunca me van a aceptar, pero no necesito esa aceptación, ¿no? Por supuesto. Ni esa mirada masculina para que de aprobación. Claro, no necesitas la aprobación masculina, ni esa mirada. Y bueno, para mí, después de todo este trabajo, justo con gráfica disidente, lo que he observado, o sea, en mí misma y en el público que nos lee, es que es muy gratificante por primera vez en la vida, en la historia, ver cuerpos como el tuyo o cuerpos que quizá nunca has tenido demasiado cerca o que nunca has visto, ¿no? O sea, he escuchado muchos testimonios de, no sé, vi un cómic, vi unos stickers, vi la obra de alguna compañera y fue la primera vez que me vi, ¿no? Que vi mis prácticas, que vi mi deseo, o sea, porque también desde los medios se nos dice, esto es lo que hay que desear y lo demás es como prohibido. Y de pronto te encuentras deseando cosas que no son y te empiezas a preguntar si estás en lo correcto, ¿no? Y cuando te das chance de salir de ese pequeño esquema de, o sea, tanto de representación como del deseo, pues te encuentras que hay todo un espectro y un crisol enorme de corporalidades, de identidades, de prácticas, ¿no? Y que todo se puede explorar de manera gozosa y de manera libre. Claro, creo que lo más rescatable de todo esto es que te dejas de estar encerrado en un cuadro muy pequeñito, ¿no? De lo que debe ser un objeto de deseo y lo que debe ser el arte, ¿no? O un cuerpo representado artísticamente. En la revista Histeria, que de hecho, por favor, espero que todos la vayan a buscar en línea, porque es muy interesante, muy interesante, dan desde consejos prácticos a la hora de pues, relacionarse con otras personas, a la hora de relacionarse con diversidades genéricas. También se autoproclama de cultura y sexualidad. ¿Qué tiene que ver la cultura con la sexualidad? Y tiene algo esto que ver con lo que anunciamos antes de irnos con el post-porn, que es una manera de, donde más está siendo objeto la mujer, es en el porno. ¿No? ¿Qué trae de nuevo el porno y cómo culturalmente se relaciona la sexualidad con la cultura? Pues, bueno, a mí me parece que la sexualidad es un terreno en disputa, ¿no? O sea, justamente porque es en donde hay más reglas, digamos, de cómo nos tenemos que comportar y cómo nos tenemos que relacionar y qué prácticas son correctas. Entonces, justo para subvertir eso, pues creemos que desde el arte podemos inventar maneras distintas de ser y de estar y de relacionarnos, ¿no? y de construirnos. Creemos que es un terreno, o sea, la cultura, el arte es un terreno fértil para experimentar otras maneras y ya después empezarlas a proponer al público en general, ¿no? O sea, entonces justo en ese sentido,
o sea, a mí me encanta el posporno, ¿no? O sea, como tenemos, bueno, Deli también participa de ese festival. Tenemos un festival que se llama Normal, que es un festival que surge hace 3 años aquí en la Ciudad de México de video posporno y performance. ¿Y qué es el posporno? Y entonces el posporno es una apropiación como de los lenguajes del porno, o sea, de la sexualidad explícita y de la representación cruda de los cuerpos. O sea, bueno, hay una definición del artista Maris Bustamante que me gusta mucho, que es la diferencia entre porno y erotismo, que dice que el erotismo es bidimensional, ¿no? Y así como con luz tenue, y el porno es como con este tipo de iluminación y en movimiento, ¿no? O sea, realmente, pues ese es como, no hay tanta diferencia entre una y otra cosa. Y bueno, el posporno es una apropiación de estos lenguajes para decir, yo también puedo hacer producciones que me eroticen, pero que no necesariamente estén hechas para, ni para la mirada masculina ni para un ámbito comercial, ¿no? Entonces, la mayoría de estas producciones se distribuyen más o menos libremente, pero en entornos más o menos íntimos. O sea, como este festival y otros festivales que hay. O sea, no es para consumo masivo. No, exacto. O sea, la mayoría de las cosas no están en internet. Si están en internet son gratuitas, ¿no? O sea, es como una apuesta distinta. Para romper con los cánones de representación, para mostrar cosas que no aparecen normalmente en el porno convencional. Y también, o sea, porque sabemos que la mayoría de la gente aprende sobre sexualidad viendo películas porno. Y de repente te das cuenta que hay unos estándares muy raros, que hay unas prácticas que ni siquiera son placenteras, ¿no? Que hay, por ejemplo, veo una película de sexo lésbico y unas chavas maquilladas con unas uñas de este tamaño. Es como, ninguna lesbiana tiene sexo de esa manera, ¿no? O sea, ¿qué estamos viendo? Y justamente en el post-porno, pues hay una representación como más fidedigna de estas prácticas, estos cuerpos y estos deseos. O sea, justo es bueno, se parte de un eslogan de una artista norteamericana, Annie Sprinkle, que dice, o sea, ella fue actriz porno en los 70s y ya después dejó de serlo, y ella decía, si no te gusta cómo está siendo representada la sexualidad en el porno, la cosa no es abolir el porno por completo, sino hacer el tuyo propio y representarte como tú creas que es mejor. Ay, qué buena onda. Oye, quiero preguntar una cosa más. Estás ahorita tú curando en Border, sí, ¿no? En el Centro Cultural Border, que está en la Ciudad de México, creo que en la colonia Roma. Sí. ¿Correcto? Una exposición, ¿no? Llamada, creo que 3 mujeres en la hoguera, en la que tú también participas como artista invitada. Está también Yuri Peña y... Elix Maremoto. Elix Maremoto. Hablas, 3 mujeres en la hoguera ya nos remite a un imaginario de bruja. Y además en la introducción que haces, ¿no? En una pequeña a la muestra, hablas de brujas. ¿Por qué se habla de brujas? ¿Qué rescatan ustedes con las brujas? Con las brujas, ¿Qué importancia tiene esta figura? La importancia de la bruja, pues de alguna manera es la mujer desobediente, la que tiene un conocimiento y por el cual, por tener este conocimiento, es juzgada, ¿no? A la que siempre está como en los márgenes e intentan desaparecer o invisibilizar a partir de decir injurias de ella, ¿no? Y que, no sé, yo creo que es una persona o un personaje que ante esas injurias se ríe o no le importa, ¿no? Y que comparte ese tipo de brujería con las demás y ayuda a las demás. O sea, tienen esta parte un poco, dices, se ríe y no le importa, o sea, una parte un poco muy libre y también esta parte colectiva, ¿no? De juntarse con otras mujeres. En algún otro momento de esta exposición, que también recomiendo que se busque en línea, hay algunas gráficas que se pueden ver, que son muy interesantes, dices, déjeme encontrar, lo anoté por aquí, aullamos para convocar a todas esas salvajes que han sido expulsadas del reino de la racionalidad. Y concluyes, perrear, ¿no? Que lo que queremos es perrear y ser felices. Y creo que, no sé, a mí me recordó mucho a estas mujeres sacerdotisas de la antigüedad que seguían al dios del vino, a Baco, ¿no? Eran estas bacantes, ¿no? Precisamente siguiendo esta ebriedad y racionalidad que daba el vino, contrario a la fuerza apoleónica, ¿no? Que es toda racional. ¿Qué relación hay entre todas ustedes
¿no? Estas artistas feministas, performanceras, pornográficas, y estas mujeres que danzaban en los bosques, ¿no? ¿Cuál es la relación entre perrear y danzar en los bosques en un minutito que nos queda? Pues es que justo el estar juntas en comunidad y el gozar, o sea, el hallar algo que nos convoca desde el gozo y desde el cuerpo, fortalece nuestros movimientos como activistas. O sea, al final estamos en un mundo muy complejo, muy convulsionado, y que si no nos damos el espacio para encontrarnos de esa manera, desaparecemos, ¿no? O sea, nos desarticulamos, dejamos las luchas y sufrimos personalmente. Entonces, justo por eso es la apuesta hacia el volver hacia el núcleo, hacia la comunidad y no soltarnos. Y bailar, Sí. perrear. Sí. Sí. Oigan, pues muchísimas gracias por venir a este programa a platicar un poco de estas prácticas. Creo que nos quedamos con apenas la primera probada. Sí. Por suerte están los recursos en línea, está Border, donde se puede ir a visitar si están en la Ciudad de México esta exposición. Y bueno, pues síganos, la seguiremos nosotros a ustedes. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en el mismo programa. Por favor, no dejen de seguirnos.